25 de septiembre del año 1066. Un campo abierto en el norte de Inglaterra, un hombre de casi 2 metros de altura, sin armadura, con una espada danesa en las manos y la mirada de quien ha visto arder Constantinopla, lidera una carga desesperada contra un ejército temible. Ese hombre fue el último gran rey vikingo, se llamaba Harald Sigurdsson, aunque probablemente lo conozcáis como Harald Hardrada, el gobernante severo. Y la historia de este vikingo es, sin exagerar, una de las más épicas, brutales y cinematográficas de toda la Edad Media. Estamos hablando de un príncipe que con 15 años ya luchó en una batalla campal, sufrió un exilio e incluso trabajó para el mismísimo emperador de Bizancio. Combatió en Sicilia, en los Balcanes, en Oriente Medio, acumuló una fortuna descomunal y bueno, paro aquí porque os voy a contar todo esto en este episodio. Como os he dicho, Harald Hardrada sería considerado el último gran rey de los suyos, incluso marcando el final de la era vikinga. Una era que todos reconocemos por sus incursiones y sus rápidos ataques para saquear desde monasterios a importantes capitales europeas. Fieros guerreros que aterrorizaron los pueblos cristianos de la Europa medieval. Pero también fueron excelentes exploradores, comerciantes, colonizadores e incluso fundadores de estados. Los mismos granjeros que trabajaban las frías tierras escandinavas también saquearon pueblos enteros. Pero al final del día eran gentes de su época que necesitaban vivir de lo que producían sus cultivos como cebada, avena y centeno. Y es que en unas tierras tan duras la ganadería era importantísima, con distintos animales como vacas, ovejas, cabras y cerdos. Y también les era fundamental la pesca del bacalao, arenque y por supuesto el salmón, el famoso salmón de Noruega. Que incluso a día de hoy sigue siendo tan valorado y que puedes comprar con facilidad en tu supermercado Día más cercano. Y es que el salmón noruego de Día tiene el certificado de denominación de origen protegido que garantiza su autenticidad. Puedes encontrarlo en porciones para cocinarlo en tu air fryer o bueno, como prefieras, pero yo te voy a ser sincero, a mí el que más me gusta es el salmón ahumado. Y desde luego en Día también tiene denominación de origen, y es que los vikingos también lo comían ahumado. A mí a veces me gusta ponerlo con queso mascarpone que afortunadamente también puedes encontrar en la amplia gama de productos de calidad que pertenecen a la selección mundial de supermercados Día. Así que ya sabes, si tú también quieres comer como un auténtico vikingo, puedes hacer tu compra internacional en el súper de tu barrio al mejor precio y comer salmón del bueno. Muchas gracias Día por patrocinar este vídeo. Y ahora volvamos con el vídeo. Preparaos para conocer la increíble y épica vida de Harald Hardrada que marcaría el final de la era vikinga. Sentaos, relajaos, porque esta es la historia del último gran rey vikingo. Muy buenas a todos, soy Escocés y cuando hablamos de vikingos la mayoría de la gente piensa en guerreros rubios asaltando monasterios con hachas enormes y sí, esto pasó y muchas veces. Pero reducir a los vikingos a esa imagen sería como reducir el Imperio Otomano a grandes cañones y es que los vikingos fueron mucho más que eso. La llamadera vikinga se extiende aproximadamente desde el año 793, cuando los nórdicos saquearon el monasterio Lindisfarne en la costa de Northumbria, un ataque que por cierto sacudió a toda la Europa cristiana hasta mediados del siglo XI. Durante estos casi 3 siglos, los pueblos escandinavos, procedentes de lo que hoy conocemos como Noruega, Suecia y Dinamarca, protagonizaron una de las expansiones más impresionantes de la historia medieval. Y no estamos hablando solo de saqueos, los vikingos fueron exploradores, comerciantes, colonizadores y fundadores de estados. Realizaron incursiones en las costas de Inglaterra, Irlanda, Francia y la península ibérica. Sí, llegaron a remontar el Guadalquivir y saquear Sevilla en el año 844 y volverían a atacar las costas andaluzas, murcianas y baleares décadas después. Fundaron reinos en las islas británicas como el extenso Danelaw, que ocupó buena parte de la Inglaterra oriental. Establecieron el ducado de Normandía en Francia cuando el jefe vikingo Rolón, más conocido como Rollo, negoció con el rey franco Carlos el Simple y se quedó con toda una región a cambio de protegerlo de otros vikingos. Pero es que la cosa no termina ahí, también colonizaron Islandia y Groenlandia, y aunque discutido por muchos, se cree que llegaron a las costas de América del Norte, la famosa Vinlandia, 500 años antes que Colón. Esto ya lo tendremos que discutir en otro vídeo. Y también por el este, los varegos, que eran vikingos suecos principalmente, descendieron por los ríos de Europa Oriental, fundando Rus de Kiev, el germen de lo que más tarde sería Rusia, y llegaron hasta Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, la ciudad más rica y poderosa del mundo conocido. Básicamente, si podías llegar a un sitio en barco, y a veces incluso sin barco, los vikingos llegaban. Como señaló el historiador Peter Sawyer en su influyente obra The Oxford Illustrated History of the Vikings, la expansión vikinga no fue simplemente militar, sino un fenómeno complejo que combinaba comercio, migración, diplomacia y sí, también violencia. Y ahora paremos un segundito para aclarar una curiosidad.
La palabra vikingo no designaba un pueblo ni una etnia. En el nórdico antiguo, vikring era una palabra que significaba alguien que se embarcaba en una expedición y generalmente marítima y también generalmente de saqueo. Uno iba de viking como una actividad, no como una identidad. Era más una profesión temporal o un pluriempleo medieval si lo prefieres, pero no una nacionalidad. Un granjero noruego que en verano se subía a un dracar a saquear costas ingleses era un vikingo, hasta que volvía a casa a ordeñar sus vacas. Como bien explicó la profesora Judith Jess, especialista en la era vikinga de la Universidad de Nottingham, vikring era una descripción bastante neutra que podría aplicarse a un grupo propio o a otros, sin la carga peyorativa que adquirió después en las crónicas cristianas. Ahora, antes de meternos de lleno en la historia de Harald Hardrada, que ya te digo que no tiene desperdicio, necesito hacer una advertencia importante y quiero que lo tengáis muy en cuenta cuando se habla de los vikingos. Las fuentes históricas no son las mejores. Y es que la principal fuente narrativa de los vikingos escandinavos son las sagas islandesas, especialmente la de Heimskringla de Snorri Sturluson, escrita alrededor del año 1230, casi 200 años después del final de la era vikinga. Sturluson fue un historiador, poeta y político islandés que recopiló las historias de los reyes noruegos, incluyendo la saga de Harald Hardrada, que enseguida vamos a tratar. Estas historias combinaban tradición oral, poesía escáldica y documentos anteriores. Sin lugar a dudas, su obra es fascinante, épica, tremendamente detallada, plausiblemente exagerada y, como te decía, escrita unos 200 años después de los hechos. Imagínate que alguien escribiera hoy la biografía definitiva de Napoleón basándose exclusivamente en relatos orales transmitidos de generación en generación, pues sería algo así. Pero bueno, sí es cierto que además de las sagas contamos con las crónicas de los pueblos que sufrieron los ataques vikingos. La crónica anglosajona, los anales francos, crónicas árabes e incluso relatos bizantinos como el de Kekaumenos o Miquel de Pselo. Pero cada una de estas fuentes tiene su propio sesgo. Los monjes cristianos que escribían sobre los vikingos los retrataban comprensiblemente como demonios paganos. Las sagas tendían a glorificar las hazañas de los héroes nórdicos y los bizantinos... Bueno, los bizantinos lo veían como mercenarios útiles pero culturalmente inferiores. El historiador Don Holloway, autor de The Last Viking, The True Story of King Harald Hardrada, lo dejaba bien clarito. Las fuentes nórdicas sobre Harald son menos fiables que las que tenemos para figuras como Harald Goldwitson o Guillermo el Conquistador, lo que convierte la reconstrucción de su historia en un ejercicio donde la evidencia y la leyenda se entrelazan constantemente. Así que de nuevo os pido que tengáis esto presente durante todo el capítulo. Lo que os voy a contar está respaldado por las mejores fuentes disponibles, pero algunas partes podrían diferir, obviamente, de lo que ocurrió realmente. Y es que esta es la naturaleza de la historia medieval y aún así, lo que se sabe es absolutamente increíble. Dicho esto, vamos al lío. Harald Sigurdsson nació alrededor del año 1015 en el sureste de Noruega, probablemente en la región de Ringerike. Creció en una sociedad que todavía latía al ritmo de las tradiciones vikingas, aunque el cristianismo ya se abría con fuerza por toda Escandinavia. La Noruega de aquella época no era un reino estable, pero vamos, ni de lejos. Era, como diría nuestra audiencia argentina, un quilombo de clanes enfrentados, jefes locales con más poder que los reyes y pretendientes al trono que se mataban entre ellos con la misma facilidad que se pierde un calcetín en la lavadora. Y en ese contexto, Harald tuvo una ventaja enorme: su sangre. Era medio hermano de Olaf II de Noruega, más conocido como San Olaf, uno de los reyes más importantes de la historia noruega. Olaf fue una figura clave en la cristianización del país y su reinado, aunque turbulento, sentó las bases del reino noruego unificado. Crecer a la par de un hermano así significó para Harald acceso directo a la política, entrenamiento militar de primer nivel y ambiciones del poder que ya veréis que lo acompañarían toda su vida. Las sagas describen a Harald como un hombre excepcionalmente alto y fuerte. Se decía que medía más de 6 pies nórdicos, probablemente cercano a los 2 metros, decidido y con un carácter que ya apuntaba a lo que vendría después. De nuevo, Snorri Sturluson recogió una anécdota reveladora. Cuando de niños preguntaron a Harald y a sus hermanos qué era lo que más deseaban en el mundo, mientras los otros respondieron cosas prácticas como ganado o tierras de cultivo, el joven Harald contestó sin dudar que él quería guerreros. Y con apenas 15 años ese deseo se hizo realidad de la peor manera posible. En 1030 Harald participó en la batalla de Stiklestad, donde su hermano Olaf intentó recuperar el trono noruego. Fue una carnicería. Olaf murió en combate, el ejército fue aplastado y Harald resultó gravemente herido. Yo supongo que para un chico de 15 años aquello debió de ser devastador, pero también fue un punto de inflexión que transformó a un joven príncipe en lo que acabaría siendo un guerrero aventurero forjado en el exilio y uno de los hombres más curtidos y peligrosos de su época.
Tras la derrota de Stiklestad, Harald huyó hacia el este. No tenía reino, no tenía ejército y apenas tenía salud. Pero tenía algo que muchos príncipes no tenían, una determinación brutal y un talento natural para la guerra. Llegó entonces a los territorios de Rus de Kiev, gobernados entonces por Yaroslav el Sabio, uno de los gobernantes más poderosos de la Europa oriental. Allí encontró refugio, sirvió como guerrero y empezó a labrarse una buena reputación. Pero ojo aquí, que este camino no era inusual. Muchos nórdicos viajaban por los ríos de la Europa del Este como mercenarios y comerciantes, siguiendo las rutas fluviales que conectaban el Báltico con el Mar Negro y el Mediterráneo. Pero Harald no se conformó con ser un mercenario más de Kiev. Hacia el año 1034 viajó a Constantinopla. Y aquí necesito que os detengáis un momento a imaginar lo que significaba aquella ciudad. Constantinopla era la metrópoli más impresionante de la Europa medieval, a la que tan solo se la podría comparar con la Córdoba de la época. Con sus murallas colosales, sus iglesias resplandecientes de oro, su hipódromo, sus mercados donde se comerciaba con sedas de China y especias de la India. Era en aquel momento mucho más grande e importante que Roma, París o Londres. Cualquier escandinavo que llegaba allí desde los bosques de Noruega debía sentir que había aterrizado en otro planeta. Y nuestro Harald no solo llegó allí, se unió a la Guardia Varega. Y espera otra vez que te explique qué era esta guardia, porque ya te digo que no era cualquier cosa. Fue creada formalmente en el año 988, cuando el emperador Basilio II, acorralado por rebeliones internas y enemigos externos, pidió ayuda al príncipe Vladimiro de Kiev, quien le envió a 6.000 guerreros nórdicos. Aquellos mercenarios demostraron ser tan brutalmente eficaces que Basilio los convirtió en su guardia personal. A partir de entonces, la Guardia Varega fue un cuerpo de guerreros escandinavos y más tarde también por anglosajones, es cierto, que servían como guardaespaldas personales del emperador, tropas de choque en campaña y básicamente los tipos más duros de todo el Imperio Romano de Oriente. Eran tan codiciados que una ley medieval sueca, la Vaskolatagen, no sé si lo he dicho bien, tuvo que declarar que nadie podía heredar propiedades mientras residía en Grecia, que era el término escandinavo para referirse al Imperio bizantino, en un intento desesperado por frenar la migración de jóvenes guerreros suecos hacia Constantinopla. El historiador bizantino Miguel Pesero los describió como bárbaros portadores de hachas, guerreros que blandían enormes armas de hierro de un solo filo colgadas del hombro derecho. La princesa Ana Comenena, hija del emperador Alejo I, destacó en su obra La Alexidia que los varegos eran célebres por su lealtad inquebrantable al emperador reinante, fuese quien fuese. Y es que entrar en la Guardia Varega significaba acceso directo a las riquezas del imperio más poderoso de la cristiandad, y Harald aprovechó cada segundo. Luchó en Sicilia junto al famoso general bizantino Jorge Maniakes, sofocó rebeliones en los Balcanes, donde se ganó el apodo del devastador de los búlgaros, y participó en campañas en el Mediterráneo y en Oriente Medio. Egaumenos, el autor bizantino contemporáneo, describió a Harald como un hombre honorable, un líder exitoso, valiente e independiente, con una dignidad propia de su estatus real. Como suele ocurrir, las sagas exageran algunas de las hazañas. Hablaban de leones derrotados en la arena, serpientes gigantes y estratagemas dignas de Ulises, pero las fuentes coinciden en que fue un comandante destacado y temido. Y probablemente lo más importante, Harald acumuló una fortuna inmensa, sueldos militares, botín de guerra, recompensas imperiales, un pastizal. Según la historia, enviaba gran parte de su dinero a Kiev para guardarlo con Yaroslav. Si piensas en ello, Harald estaba haciendo algo bastante moderno, diversificar inversiones con un fondo de custodia en el extranjero. En fin, el caso es que al final de su estancia en Constantinopla las cosas se torcieron. Tuvo conflictos políticos posiblemente con el propio emperador y, según las sagas, fue encarcelado. Tenemos la mala suerte de no saber cómo, pero sí que sabemos que escapó. Tras su ida, regresó a Kiev, donde le esperaba su inmensa fortuna y donde en 1045 se casó con Ilsif, la hija de Yaroslav el Sabio. Ahora, con riqueza, fama militar, experiencia internacional y una esposa de sangre real, decidió volver a Noruega. Sin esos años de aventuras, lo que ocurrió después jamás habría sido posible. Harald no regresó a Escandinavia como un exiliado, regresó como un aspirante serio al trono armado con el oro de Bizancio y el prestigio de una década de campañas militares. Pero tenía un pequeño problema. En Noruega ya gobernaba Magnus I, hijo de su difunto hermano Olaf II. Magnus era joven pero legítimo y tenía sus propios apoyos. Eran dos figuras con derecho al poder y recursos para defenderlo, la receta perfecta para una guerra civil. Sin embargo, Harald demostró que también sabía jugar al Juego de Tronos. Utilizó su riqueza para comprar lealtades entre nobles y guerreros, algo que, por cierto, era muy habitual en la política vikinga, donde la generosidad del señor era la base del poder.
Y finalmente la tensión creció lo suficiente como para forzar un acuerdo. En 1046, Harald y Magnus pactaron un correinado. Gobernarían Noruega juntos, con Harald aportando sus riquezas al reino. Y a ver, aclaremos que este tipo de arreglos no eran raros en Escandinavia, donde el poder podía dividirse temporalmente entre varios gobernantes. Pero para bien o para mal, este correinado no duraría mucho, ya que en 1047 Magnus murió. Posiblemente de enfermedad. Y digo posiblemente porque nunca se sabrá con certeza. I am Harald Hardrada. El caso es que finalmente Harald quedó como único rey de Noruega. Y además Magnus le había concedido también las reclamaciones sobre el trono de Dinamarca. Lo que significaba que Harald no solo tenía un reino, tenía la excusa para conquistar otro. Durante casi 20 años, Harald gobernó Noruega con una mezcla de mano dura, ambición militar y centralización del poder que lo convirtió en el último gran monarca vikingo, pero también fue recordado como un gobernante temible. Trabajó sistemáticamente para reducir el poder de los jarls, que eran los jefes locales que tradicionalmente gozaban de una enorme autonomía. Para explicarlo fácilmente y salvando las distancias, estos jarls serían como los condes castellanos, pero en Escandinavia. El tema es que impuso su autoridad con firmeza y cuando la firmeza no bastaba, pues lo hacía con violencia. Cuando un poderoso noble llamado Einar se presentó en su corte con 8 o 9 barcos y 500 hombres en un desafío abierto, Harald no se dejó provocar. Pero pocos días después, Einar acabó muerto a manos de los hombres del rey. Se puede decir que el resultado de su reinado fue una Noruega más unificada, pero ojo, gobernada por un hombre al que nadie quería contradecir. Su apodo Hardrada, según Judith Jess, se traduciría como severo, pero según Alison Feinley o Anthony Fawkes preferirían interpretarlo como una especie de resuelto. Sea cual sea, no era un halago, era una descripción absolutamente concreta de su carácter. En el plano económico, Harald aprovechó su riqueza para estabilizar el reino, reforzó los sistemas de impuestos, controló el comercio y, según algunas fuentes, impulsó el desarrollo de ciudades como Oslo. También continuó el proceso de cristianización iniciado por su hermano Olaf, apoyando la construcción de iglesias y la autoridad del clero, aunque su estilo personal seguía siendo más guerrero que piadoso, ya sabes. Pero hey, no nos olvidemos de sus reclamaciones sobre el trono de Dinamarca. Durante su reinado, Harald pasó años intentando conquistar el trono danés. Se enfrentó a Sven II en una guerra de desgaste caracterizada por ataques costeros, saqueos de ciudades y batallas navales muy frecuentes. Era la guerra vikinga clásica en su máxima expresión, pero a pesar de todos sus esfuerzos, nunca logró someter a Dinamarca. La paz llegó hacia el año 1064, más por agotamiento mutuo que por victoria de ningún bando. Así que Harald, ante la imposibilidad de tener Dinamarca, quizás podía tener algo mejor. Quizás podía tener Inglaterra. Como escribió el historiador Kelly de Vries en su estudio de The Norwegian Invasion of England in 1066, la decisión de Harald de invadir Inglaterra no fue un acto impulsivo ni un capricho de vejez guerrera. Fue el resultado lógico de décadas de ambición frustrada en Dinamarca y de una oportunidad política que se presentó en bandeja de plata. Porque en enero de 1066 el trono de Inglaterra quedó vacante, y Harald, que llevaba toda su vida reclamando tronos ajenos, pues no iba a dejar esta oportunidad pasar, ¿no? El año 1066 posiblemente es el año más importante de toda la historia medieval inglesa, el año de las 3 batallas. El año en que 3 reyes se disputaron una corona y 2 de ellos murieron en el intento. Si alguna vez alguien adapta este año al cine como se merece, eso sí, y oye, que la serie de Vikings Valhalla se le acerca, aunque para mí falta un poquito de profundidad, pues sería una película de 3 horas donde no podrías ni pestañear. En enero de 1066 murió Eduardo el Confesor, que era rey de Inglaterra, y murió sin heredero directo. Harold Godwinson, conde de Wessex y el hombre más poderoso de Inglaterra, fue elegido el rey. Pero al menos otros 2 hombres consideraban que ese trono les pertenecía: Guillermo, duque de Normandía, y nuestro protagonista, Harald Hardrada. Harald basó su reclamación en un supuesto acuerdo previo entre reyes escandinavos e ingleses, concretamente en promesas hechas durante el reinado de Hardicanuto. La legitimidad legal era bastante discutible, pero a Harald no parecía importarle demasiado la legalidad, le importaba la oportunidad. Y esa oportunidad pues le llegó con nombre y apellidos: Tostig Godwinson. Tostig era el hermano del rey Harold. Había sido conde de Northumbria, pero había sido expulsado tras una revuelta y andaba por Europa buscando aliados para recuperar su poder.
Tostig conocía el terreno, conocía las debilidades del norte de Inglaterra y estaba lo suficientemente desesperado como para aliarse con el peor enemigo de su propio hermano. Harald reunió una flota colosal, entre 200 y 300 barcos según las fuentes. Sturluson escribió que Harald tenía más de 200 barcos de guerra sin contar los de suministros. La fuerza invasora probablemente rodaba entre los 7.000 y los 10.000 hombres, incluyendo voluntarios de guerra endurecidos en décadas de combate. No era una expedición de saqueo, era una invasión a gran escala. La flota cruzó el Mar del Norte, hizo escala en las Orcadas para recoger refuerzos y entró en Inglaterra por la costa noreste navegando por el río Humber y luego el Ouse. La estrategia estaba bien clarita: atacar el norte lejos del rey Harold Godwinson, que estaba en el sur esperando la invasión normanda de Guillermo. El 20 de septiembre de 1066 los vikingos se enfrentaron a las fuerzas locales de Edwin de Mercia y Morcar de Northumbria en la batalla de Fulford, a las afueras de York. El terreno era traicionero, estaba entre pantanos, marismas y un campo estrecho entre el agua y la tierra firme. Las tropas inglesas formaron una línea defensiva sólida y al principio resistieron muy bien. Eran numerosos y conocían el terreno. Pero aquí se notó la diferencia crucial. Los vikingos de Harald eran profesionales curtidos en décadas de guerra, mientras que las fuerzas inglesas eran en su mayoría milicias regionales de los Fyrd. Tropas locales que, por muy valientes que fueran, no podían igualar la experiencia de combate de los veteranos nórdicos. Harald presionó los flancos con sus guerreros más experimentados y poco a poco un sector de la línea inglesa cedió. Y entonces el terreno pantanoso, que debería haber sido una ventaja defensiva, se convirtió en una trampa mortal para los que intentaban retroceder. Los ingleses quedaron atrapados entre el pantano y los vikingos. Lo que empezó como una batalla acabó como una masacre. El resultado fue una victoria aplastante para Harald y además la importante ciudad de York se rindió poco después. El norte de Inglaterra parecía ganado, así que Harald y Tostig acordaron recibir rehenes y tributos en un lugar llamado Stamford Bridge. Harald Hardrada no sabía que Harold Godwinson ya estaba de camino. Y lo que hizo el rey inglés fue, militarmente hablando, una absoluta proeza. Harold marchó con su ejército desde el sur de Inglaterra hasta Yorkshire, aproximadamente 300 kilómetros en apenas 4 o 5 días. Una hazaña logística increíble, digna de los mejores generales de la historia. Incorporó milicias locales por el camino y llegó al norte antes de que nadie pudiera avisar a Harald. 25 de septiembre de 1066. Hacía calor, un calor inusual para Inglaterra en esas fechas. Los vikingos estaban relajados. Muchos habían dejado sus cotas de mallas en los barcos amarrados en Rykol. Estaban dispersos en ambos lados del río Derwent, confiados tras la victoria de Fulford. Y entonces apareció el ejército inglés. Antes de describirte la batalla del puente de Stamford, que es una de mis batallas medievales favoritas, déjame adelantarte lo que dijo el cronista normando Orderic Vitalis cuando escribió lo siguiente. Décadas después, el campo de batalla aún era reconocible por los montones de huesos que atestiguaban las enormes pérdidas de ambos bandos. La batalla comenzó con una de las escenas más legendarias de toda la historia de la Edad Media. Mientras los vikingos intentaban reagruparse al otro lado del río y los ingleses empezaban a cruzar, un enorme guerrero nórdico se interpuso en medio del puente con su imponente hacha danesa. Aprovechando la estrechez del puente, forzó al enemigo a un combate singular donde al alcance de su hacha y su fuerza física superó 1 a 1 a todo soldado que atrevía a acercarse. Convirtió el acceso en un embudo mortal que detuvo el avance de 40 soldados y otorgó tiempo crítico a sus aliados para reorganizarse. La crónica anglosajona lo registró así. Había un noruego que resistió el ejército inglés de tal manera que no podían cruzar el puente ni obtener la victoria. Y dejadme hacer un paréntesis aquí porque seguramente ahora mismo todos estéis pensando en que este guerrero era un berserker, ¿verdad? Pues es posible que lo fuera. Mira, verás, la palabra berserker en nórdico antiguo significaría algo así como camisa de oso o sin camisa. Estos guerreros, según las sagas, entraban en un frenesí de combate donde no sentían dolor ni miedo. La Ynglinga saga de Snorri Sturluson describió a los berserkers como hombres que aullaban como lobos, mordían los escudos y luchaban con la fuerza de osos. Pero es que esto suena demasiado mítico, ¿verdad? ¿Existieron realmente? Pues la evidencia arqueológica directa es escasa, pero las referencias son múltiples y consistentes. En un poema escáldico del siglo IX ya se describía a los berserkers al servicio de un rey.
De hecho, se sabe que leyes noruegas del siglo XI llegaron a prohibir el comportamiento berserker, lo que sugiere que el fenómeno era lo suficientemente real como para necesitar legislación. El investigador Jackson Crawford señaló que aunque no hay pruebas de que usaran sustancias alucinógenas como se suele afirmar, la existencia de estos guerreros en algunas formas parece históricamente plausible. Pero volvamos al puente. Las sagas hablan de 40 sajones muertos a sus pies antes de que finalmente un soldado inglés se deslizara bajo el puente en una barca y lo ensartara con una lanza desde abajo. Fuera berserker o no, aquel guerrero anónimo compró un tiempo vital para Harald. Nuestro protagonista organizó rápidamente a sus hombres en un muro de escudos, pero estos estaban incompletos, mal equipados y las armaduras que habían dejado en los barcos. Frente a ellos, Harold Godwinson desplegó su ejército completo. Sus temibles housecarls, la infantería pesada de élite anglosajona y las milicias del Firth. Se cuenta que antes de la batalla, Harold ofreció a su hermano Tostig la paz y la restitución de su condado. Tostig preguntó qué tierras recibiría Harald Hardrada a cambio. La respuesta del rey inglés fue demoledora. 7 pies de tierra inglesa, o quizás un poco más dado que es más alto que la mayoría de los hombres. El combate fue brutal, hachas danesas contra escudos, lucha cuerpo a cuerpo sin cuartel. Harald lideró desde el frente como había hecho toda su vida y la línea vikinga se mantuvo impenetrable. Pero entonces, en medio de la batalla, mientras los vikingos avanzaban agresivamente contra las líneas inglesas, una flecha alcanzó a Harald Hardrada en la garganta. Y el último gran rey vikingo murió. Tostig tomó el mando, rechazó la oferta de paz de su hermano Harold y decidió seguir luchando. Poco después llegaron refuerzos vikingos desde los barcos, pero llegaron exhaustos tras una marcha forzada bajo el calor y su contraataque se desmoronó rápidamente. Tostig murió y el ejército vikingo fue aniquilado. De los más de 300 barcos que habría traído Harald a Inglaterra, solo entre 20 y 25 fueron necesarios para llevar a los supervivientes de vuelta a Noruega. El hijo de Harald, Olaf, fue uno de los que sobrevivió. Harold Godwinson le permitió regresar en paz. Pero la historia a veces es bastante irónica. Solo 3 días después de Stamford Bridge, Guillermo Normandía desembarcó en el sur de Inglaterra. Harold Godwinson tuvo que dar media vuelta y marchar con su ejército agotado hacia el sur para enfrentarse a una nueva invasión. Y 3 semanas después moriría en la batalla de Hastings y Guillermo se convertiría en el rey de Inglaterra. El historiador John Gillingham bromeaba al respecto de esta manera. Quizás Guillermo, a quien llamaban el bastardo, por su nacimiento ilegítimo, debería ser conocido en realidad como Guillermo el bastardo con suerte. Si Harald Hardrada no hubiera invadido Inglaterra, el rey inglés no tendría que haber hecho una marcha forzada de ida y vuelta por todo el país, y la batalla de Hastings podría haber terminado de una forma muy diferente. En Stamford Bridge tuvo lugar la última gran invasión vikinga, y Harald Hardrada fue el último gran rey vikingo en el sentido pleno de la palabra. Un guerrero aventurero que había luchado en 3 continentes, que gobernaba con la espada tanto como con la corona, que encarnecía ese espíritu nórdico de búsqueda incansable de gloria, riqueza y fama que habían definido a los vikingos durante casi 3 siglos. ¿Por qué se dice que aquí acabó la era vikinga y no en otro momento? Pues porque, como muchos piensan, Stamford Bridge concentra simbólicamente todo lo que los vikingos representaron. Una flota enorme cruzando el mar para conquistar tierras lejanas. Un rey guerrero liderando desde primera línea. Batallas épicas decididas a golpe de hacha y escudo. Y al final, una derrota catastrófica que cerró para siempre la puerta de las invasiones escandinavas en las Islas Británicas. Como escribió el historiador F.J. MacLean en 1066, The Year of the Three Battles, la destrucción del ejército de Harald fue tan completa que Noruega tardó una generación entera en recuperarse demográficamente. Es que el coste humano de la ambición de un solo hombre resultó demoledor. Y después de él, por supuesto, hubo reyes escandinavos. Su propio hijo, Olaf III, que sobrevivió a Stamford Bridge, reinó Noruega con el apodo de El Pacífico, quizás porque había presenciado de niño los horrores de aquella batalla y decidió que ya había visto suficiente guerra por toda su vida. Su nieto Magnus III, apodado Pies Descalzos, lideró expediciones a las Orcadas y Escocia, y los daneses siguieron realizando incursiones posteriormente. Pero como observó Don Holway, Magnus no era Harald Hardrada, nadie lo fue. Con la muerte de Harald en aquel campo de Yorkshire, algo se apagó, una forma de entender el mundo, de vivirlo y de conquistarlo.
La era vikinga no terminó con un decreto ni con un tratado de paz. Terminó con un flechazo en la garganta de un hombre que creyó que el mundo entero era suyo para tomarlo. De esto que acabo de decir, saca tú tu propia conclusión. Y para terminar, unas palabras escritas por el propio Harald Hardrada antes de morir. Nunca nos arrodillamos en batallas ante la tormenta de las armas ni nos agachamos tras nuestros escudos. Una declaración de principios de un hombre que vivió exactamente como murió, de frente y sin retroceder. Y ahora, como siempre, la pregunta es para ti. ¿Quién fue tu vikingo favorito? ¿Crees que la era vikinga fue realmente una era de epicidad o de vileza? ¿Tú también vas a comer salmoncito noruego de los supermercados día? Déjame saber tu respuesta en los comentarios. No olvides dar un like si te ha gustado este episodio y, sobre todo, nunca olvides que eres maravilloso.